Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga. Estamos conectados, Estados Unidos, California. Estamos ya con esta serie de estudio que vamos a comenzar hoy. Una serie de estudio que hace ya más de 2 años la di en las redes. Hablé acerca del tema de los pecados sexuales y hablé de varios temas que muchas veces dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, de las iglesias, no se habla. Así que vamos a comenzar hoy un mensaje especial. Vamos a tener un mensaje hoy y mañana, donde vamos a estar estudiando las escrituras, hablando de temas que muy pocas veces se habla dentro del pueblo de Yahweh. Se le llama como tabú, son cosas prohibidas para hablar, cosas que realmente muchos no se atreven. Y yo creo que es tiempo de poder estudiar nuevamente estos temas, de poder enseñar nuevamente estos temas, ya que lo he hecho hace ya tiempo atrás, y que el Padre ha permitido que en este tiempo vuelva a dar esta serie de estudios sobre los pecados sexuales, porque es un tema muy importante de corregir. Yahweh nos está llamando a la restauración, Yahweh nos está llamando a ser restaurados en las escrituras, a entender correctamente las escrituras, y también esta área, el tema sexual, es un área muy importante de conocer, de entender y de ser restaurados. Así que este mensaje es un mensaje para adultos, para mayores, y lo importante es que no haya niños alrededor. Entonces les voy a pedir que los padres sean prudentes, los responsables del hogar que están escuchando este mensaje sean prudentes en que no estén niños escuchando este mensaje, porque vamos a estar hablando ciertas palabras y vamos a estar hablando ciertos temas que son para adultos. Si bien hoy vamos a ver la primera parte, mañana vamos a ver la segunda parte. La parte de mañana va a ser más profunda todavía sobre el tema de los pecados sexuales, pero hoy vamos a ver una parte que es muy necesaria de entender, de comprender, y que el Espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh, pueda darte luz, entendimiento bien sobre este tema, ya que hay muchas personas que están cerradas, que están estructuradas mentalmente. Son personas que les han enseñado en diferentes iglesias, denominaciones, tanto cristianas como católicas u otras denominaciones, con respecto a los pecados sexuales, con respecto al sexo, y con respecto a lo que es la fornicación y el adulterio. Entonces vamos a escudriñar las escrituras. Yo te pido que me acompañes, que tengas la Biblia ahí, y vamos a ver ejemplos, vamos a citar ejemplos de las escrituras para entender bien este tema. Pero antes de entrar a los pecados sexuales, tenemos que entender qué es el sexo. Tenemos que ir al origen, tenemos que ir a las escrituras, a la historia del pueblo de Israel, a lo que Yahweh permitió que en la escritura, en la Torá, en el Taná y en tantos lugares de las escrituras esté el tema del área sexual. Así que vamos a hacer una oración y vamos ya a iniciar este estudio que, vuelvo a decir, hace más de 2 años lo he dado y han borrado los videos. Tanto en los canales tanto de Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes sociales lo han borrado. ¿Por qué? Porque muchos lo denuncian por hablar de temas sexuales. Entonces lo que les voy a pedir a todos los hermanos que van a estar aquí hoy, mañana, estudiando y escudriñando este tema, que puedan bajar el video, que puedan en sí conseguirlo, tenerlo aparte, porque es muy probable que de acá a un tiempo lo puedan eliminar. Entonces son mensajes importantes, ya que aprovechemos este tiempo para poder conocer y restaurar bien este tema dentro de lo que es los pecados sexuales. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias al Padre y que el Espíritu de Yahweh y su palabra, su Torah y su verdad pueda traer luz a tu vida y entendimiento. Gracias, Padre, te damos por estar una vez más en contacto en vivo en la escena antigua con mis hermanos.
Yo te pido, Padre, en nombre de tu Hijo amado, que este mensaje, tanto como el de mañana, esta serie de estudios sobre los pecados sexuales, puedas hablarles, puedas darles luz, entendimiento, comprensión, sabiduría a cada uno de ellos, que ellos puedan entender realmente las Escrituras y entender el contexto correcto de lo que son los pecados sexuales y lo que es el sexo. Te pido que tu Espíritu le dé en sí lo que ellos necesitan para comprender y corregir lo que tengan que corregir, sacar lo que tengan que sacar y poner lo que tengan que poner para ser restaurados en esta área tan importante que tú nos has dado, que es la sexualidad. En el nombre de Yahshua yo te doy gracias, Padre. Amén. Bien, entonces vamos a arrancar con esta serie de estudios. Esta serie de estudios se llama Pecados Sexuales y está dividido en dos partes. Vamos a ver hoy la primera, que vamos a hablar hoy sobre el sexo y sobre la fornicación y el adulterio. Dos pecados muy conocidos sexuales. Y vamos a profundizar bien qué es lo que dice la Escritura cuando se refiere al sexo, cuando se refiere a la fornicación y el adulterio. Mañana vamos a ver los pecados sexuales y vamos a ir en profundidad en la Torá, en lo que Yahweh habla, pecados sexuales. Mañana vamos a estar hablando acerca de cómo uno tiene que tener el acto sexual con el esposo, con la esposa, qué cosas están prohibidas o qué cosas están en sí aptas para poder tener intimidad sexual como Yahweh ordena. Entonces, vamos a empezar primeramente hablando del primer tema, que es el sexo. El sexo es un tema que, como les decía al principio, muchas personas siempre han tenido preguntas, dudas con respecto a este tema y que muchas congregaciones, iglesias, nunca le han enseñado en profundidad. Lamentablemente, los padres, nuestros abuelos, bisabuelos, las generaciones que hemos tenido han tenido realmente un escaso conocimiento, un escaso en sí conocimiento de profundidad sobre estos temas, y muchos de ellos han enseñado de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos practicando o haciendo cosas que nuestros padres nos enseñaron o que nuestros abuelos le enseñaron a nuestros padres o nuestros bisabuelos a nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Y hay casos también que hay hombres que nunca le enseñaron realmente lo que es el sexo, de cómo se tendría que hacer de una manera correcta la voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque si no hay Torah, si no hay verdad de Yahweh, si no hay mandamientos, ordenanzas, es muy probable que terminen haciendo cosas que a Yahweh no le agrada. Entonces el tema sexual es un tema que muchas veces no se habla por ignorancia o no se habla porque cada uno hace lo que quiere. Pero siempre las escrituras, en la Torá, en la palabra de Yahweh, siempre nos habla de todos los temas que el ser humano necesita conocer. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que el sexo es la parte íntima del hombre, tanto como la mujer. El sexo es energía, es un regalo que Yahweh nos dio. Cuando hablamos de sexo, es tener intimidad sexual con un hombre tanto como una mujer, sea hombre con mujer o mujer con hombre. Hoy en día se ha desvirtuado tanto el tema del sexo que hoy hay diferentes tipos de relaciones sexuales. Existe hombre con hombre, mujer con mujer, existen también diferentes tipos de desórdenes sexuales, que eso lo vamos a estar hablando mañana. Pero el sexo es una bendición que Yahweh le dio al hombre y a la mujer. El sexo no es pecado, el sexo no es malo. El sexo es una bendición que Yahweh le dio al hombre y a la mujer. Lo que sucede es que Satanás es tan astuto que siempre toma la verdad de Yahweh y la distorsiona. Entonces hoy en día estamos viendo que el sexo en el mundo entero, en jóvenes, en matrimonios, está totalmente desvirtuado. Está totalmente en pecado, ya que el sexo es vida.
Cuando hablamos de sexo, y esto también si hablamos científicamente, también lo comprueban, el sexo es salud, el sexo te saca el estrés, es algo que todo ser humano necesita. Nosotros tenemos que entender que muchas veces dentro de las iglesias o dentro de las religiones nos han enseñado que uno no puede tener intimidad sexual hasta casarse o no puede estar teniendo relaciones sexuales antes de un matrimonio. Hoy lo vamos a ver bien en detalle este tema, ya que todo ser humano, hombre o mujer, necesita tener sexo. Y voy a hablar libremente en este mensaje, no me va a dar vergüenza para nada, porque para dar un mensaje así tengo que estar capacitado, pero yo quiero que entiendas que Yahweh quiere hablarte de una manera transparente sobre este tema, ya que todo ser humano necesita tener sexo. Ahora vemos el error de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres no pueden tener intimidad sexual. Y eso es algo que está contra una verdad bíblica que Yahweh nos da, que es el sexo. Y así terminan desvirtuándose, así terminan haciendo abominaciones delante de Yahweh. Todo ser humano necesita tener intimidad sexual. Hay personas que no tienen quizás el deseo o no necesitan. ¿Por qué? Porque ellos viven una vida, viven de una forma que no lo necesitan. Pero todo ser humano fue creado para tener sexo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Cuando vamos a un lugar donde hay naturaleza, donde hay animales, donde hay creación de Yahweh, todo animal tiene intimidad sexual, porque ellos también tienen aparatos sexuales donde se procrean. Yahweh fue claro cuando dijo, fructifíquense y multiplíquense. En Génesis le dijo a Adán y a Eva, ¿qué significa esto? Que tengan intimidad sexual, que formen una familia, que procreen hijos. Un matrimonio es un hombre y una mujer y el fruto de ese matrimonio son los hijos. Entonces, cuando hablamos de sexo, es un regalo que Yahweh nos da. El sexo es una bendición. El sexo no es malo. Lo que pasa es que el problema está cuando el sexo lo usamos de manera incorrecta. Cuando el sexo lo usamos de manera indebida y estamos violando los mandamientos que Yahweh determinó o los parámetros que Yahweh determinó. Es muy importante entender que todo ser humano necesita tener sexo. Ahora, ¿de qué manera vamos a tener sexo? Porque esa es la cuestión. Entonces, cuando hablamos de un matrimonio, cuando hablamos de que un hombre y una mujer ¿se unen en qué? En amor, se unen emocionalmente, se unen sentimentalmente, pero también se unen físicamente y sexualmente. Cuando vamos a las escrituras, vemos que el matrimonio delante de Yahweh es la unión sexual. Yahweh toma la área sexual en el hombre y en la mujer como algo importante. Lo que pasa es que Satanás se ha encargado durante siglos de poder desvirtuar la verdad del sexo. Y nosotros tenemos que entender que el sexo es energía. Cuando un hombre y una mujer se conectan, se transfieren energía. Y también se transfieren lo que las personas es, cuerpo, alma y espíritu. Hay una conexión cuando hay una intimidad sexual. Por eso muchas veces lo he dado yo en la serie de estudios del matrimonio, de la familia. He dicho, cuidado cuando se juntan con alguien para formar un matrimonio. Cuidado cuando uno forman una pareja. ¿Por qué? Porque puede haber yugo desigual. Si alguien está en tinieblas y alguien está en la luz, cuando tienen intimidad sexual, esas energías se pasan. Y si la persona que está en tinieblas, que tiene puertas abiertas y entran demonios, es muy probable que la otra persona, si no está bien espiritualmente y aún estando en la luz y en santidad, puede ser contaminada por medio de la actividad sexual.
Porque la Escritura claramente dice, cuando uno se une a otra persona, es una sola carne. Una sola carne significa que se le pasa todo lo que la otra persona es. Por eso hay personas que tienen un desorden sexual, tanto el hombre como la mujer, que se acuestan con varios hombres, que se acuestan con varias mujeres y terminan teniendo comportamientos, terminan teniendo enfermedades, terminan teniendo manifestaciones demoníacas porque se abrieron puertas por cambio de transferencia de energía. Entonces el sexo tenemos que entender qué es lo que es realmente y cuál es el propósito que Yahweh puso para el ser humano. Debemos aprender a usarlo correctamente. Debemos aprender a disfrutarlo. Hay personas que no disfrutan el sexo. Hay personas que no saben tener relaciones sexuales y para eso hay que estudiar, para eso hay que capacitarse y también para eso también hay que orar a Yahweh, aquel que está en Yahweh, para que Él nos enseñe, porque hay personas que no tienen experiencia. Y no estoy hablando de las personas que son vírgenes, que nunca tuvieron intimidad sexual, porque eso es algo normal. Al principio, obviamente, van descubriendo un área en su vida que no conocen hasta que empiezan a adquirir práctica y conocimiento y experiencia. Pero hay personas que ya son grandes y que nunca tuvieron intimidad sexual por X situación y no saben realmente disfrutarlo. No saben realmente poder disfrutar esa bendición que Yahweh nos da con la persona que Yahweh le dio o la persona que conoció. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vemos que toda la Biblia, y escuchad lo que te voy a decir, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de un matrimonio. Nos habla de un hombre y de una mujer. Nos habla del sexo. Cuando estudiamos todas las Escrituras, por eso espero y oro a Yahweh que todo aquel que vea este mensaje pueda entender este mensaje, porque el que no conoce realmente todas las Escrituras no lo va a poder entender. Toda la Biblia nos habla de una relación entre un hombre y una mujer y entre el área sexual. Cuando vemos que Satanás se viste de serpiente, engaña a Eva, Eva come el fruto y luego comparte ese fruto a Adán y entra el pecado en el hombre y en la humanidad. Luego dice que Caín fue el hijo del maligno. ¿De qué está hablando ahí? Que Eva llegó a tener en el vientre la simiente de la serpiente. Y esto ya lo he dado en otros estudios. En el canal de YouTube lo pueden encontrar bien. Y vemos que Caín termina matando a Abel, que Caín era el hijo del maligno, y vemos que ahí ya hubo un desorden en lo que es la genética, porque Eva queda embarazada de Caín y luego Abel, Caín mata a Abel y Yahweh le da otro hijo a Eva y a Adán que fue Set. Le da otra semilla, le da otro hijo y a través de la descendencia de Caín y la descendencia de Set se abren dos genealogías. Y aquellos que conocen la historia saben a qué me refiero. Toda la descendencia de Caín termina desviándose de la verdad de Yahweh y terminan haciendo lo malo. Y la descendencia de Set viene Noé hasta que Yahweh destruye la tierra bajo el diluvio. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás siempre se ha encargado de distorsionar el sexo en el ser humano. Hoy en día, el arma más poderosa que Satanás usa es el sexo, sobre los jóvenes, sobre el mundo entero. Cuando vamos a Génesis, capítulo 4, dice la Escritura, conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer en el hebreo es yada, que significa intimidad sexual. En ese tiempo, cuando Yahweh dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, significa que él solo no podía funcionar. No podía avanzar y crecer en la tierra, sino que tenía que tener una compañera para procrear y que el ser humano se multiplique sobre la tierra. Y así le dio a Eva.
Y dice que concibió un hijo y después dio a luz a Abel. Es decir, que tuvo a Caín y tuvo a Abel. Y vemos que dice que conoció. Ahí fue el primer matrimonio en la tierra. Adán y Eva se conocieron en intimidad sexual. Y dice que ya ahí tuvieron un hijo. El fruto de ese amor, el fruto de ese matrimonio son los hijos. Entonces el sexo desde el principio siempre fue en sí una bendición y un propósito de Yahweh de poder unirse un hombre y una mujer, formar un matrimonio y formar una familia. En el versículo 27 dice, y conoció de nuevo Adán a Eva y tuvieron un hijo llamado Set. En el capítulo 5, luego dice, y Adán y Eva tuvieron muchos hijos, engendraron muchos hijos. ¿De qué manera? Conociéndose. Entonces tenemos que entender algo. Desde el principio, Yahweh bendijo el fruto de la mujer, el vientre de la mujer. ¿Para qué? Para que pueda procrear hijos. Pero lo interesante es que cuando Eva peca, tiene una consecuencia Eva. Y a través de Eva, todas las mujeres tendrían una consecuencia que serían los dolores de parto. Miren qué interesante. ¿Cuál fue la consecuencia de Eva? Que tuviera dolores de parto en su embarazo. ¿Por qué? Porque ella hizo algo incorrecto que afectó la sexualidad de ella. ¿Por qué? ¿Por qué originalmente Caín era diferente a Abel? ¿Por qué termina matando a Abel? Porque no era realmente hijo de Adán. Cuando vamos al capítulo 5, no dice que Caín era el hijo de Adán. Dice Abel, dice Set y toda su descendencia. Entonces, yo sé que para muchos quizá esto es una locura lo que estoy diciendo, pero si escudriñan y estudian lo van a entender. Pero ¿cuál es el fin acá? El fin es que ustedes entiendan que desde el principio el sexo siempre fue una bendición. Y Satanás siempre se encargó de contaminarlo, de distorsionarlo. Por eso, luego sigue diciendo en las Escrituras, ahí en Génesis capítulo 4, nos habla de que Caín, luego que mató a Abel, luego que Yahweh le puso una marca en su cabeza para que no lo maten, dice que Caín conoció a su mujer y tuvo hijos. ¿Qué es conocer? Tener intimidad sexual. Entonces este es el origen del sexo. Conocer a una persona y formar una familia. Ese es el matrimonio. Nosotros tenemos el concepto de matrimonio de que me caso en la iglesia y me caso al civil y ya tengo la bendición de Dios. Y saben que bíblicamente esto no es así. Y no estoy diciendo que uno no se puede casar por iglesia ni por civil, pero tenemos que ir al origen de todas las cosas. Por eso en el área sexual, nosotros como hijos de Yahweh necesitamos ser restaurados. Cuando llegamos a Génesis 6, vemos que la humanidad está totalmente llena de pecado, está totalmente contaminada de iniquidad, de maldad, y aún los ángeles caídos están mezclados entre los seres humanos. Y dice la Escritura que los ángeles caídos vieron a mujeres que eran bellas y hermosas y las tomaron y llegaron a ellas. La palabra llegar es tener intimidad sexual. ¿Qué pasó ahí? Hubo en sí una perversión sexual. Porque de ahí nacieron gigantes, nacieron bebés totalmente con genética humana y genética de ángel caído, hoy llamados como los híbridos, y luego tuvieron varios metros de altura y fueron reconocidos en ese tiempo. Y cuando Yahweh ve que esa genética humana de parte de la mujer y la genética de ángel caído, y muchos me pueden decir, pero los ángeles no pueden tener intimidad sexual. Sí, tienen el poder, tienen la facultad de transformarse tanto de mujeres como hombres. Por este tema es un tema muy profundo, que para que puedan entender el tema sexual tienen que estudiar mucho la Biblia y la historia de la humanidad.
Pero la palabra de Yahweh da mucha información acerca del área sexual. Entonces dice que en Génesis 6, Yahweh vio tanto la maldad que decidió bajar la edad en la humanidad, que hasta 120 años viviría el hombre. Yahweh determina destruir la tierra con diluvio y escoge la vida de Noé y su familia y le manda hacer un arca. Y luego Yahweh destruye esa generación, muere. Pero ¿qué es lo que sucede? Seguimos en la historia de la Biblia y vemos que Noé entró al arca con su esposa, con sus hijos, con sus nueras, pero vemos que cuando salen del arca, uno de los hijos de Noé comete un pecado sexual y se acuesta con su madre, tiene relaciones sexuales con su madre. Y la escritura dice claramente que Cam, uno de los hijos de Noé, ve la desnudez de su padre. Cuando estudiamos la Torá, cuando estudiamos los mandamientos en el libro de Levítico, Yahweh determina que la desnudez de tu padre es tener intimidad sexual con tu mamá. Acostarse con la madre de sangre es tener en sí la desnudez de su padre. La desnudez de su madre es todo lo contrario. Entonces Yahweh determina ahí una maldición sobre Cam por medio de Noé. Y claramente dice ahí que uno de los hijos de Noé, y lo podemos ver a partir del capítulo 7, capítulo 8 de Génesis, ve la desnudez de su madre, de su padre. ¿Por qué? Porque dice la escritura que Noé estaba ebrio, había tomado y estaba como inconsciente, y Cam le dijo a Sem y a Jafet, que eran sus hermanos, vengan, compartamos este tiempo. Y ellos dijeron, no, lo que estás haciendo es una locura. Y dice la escritura que Cam vio la desnudez de su padre. Y entendamos algo, ese término es un término bíblico que Yahweh determinó, porque en Levítico capítulo 18 lo describe. Y eso lo vamos a ver la mañana con la otra parte de la serie de estudio de pecados sexuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Reiteradamente vemos en la historia de la humanidad, no solo bíblica, de la humanidad, la perversión sexual que siempre hay. Pero desde el principio el sexo siempre fue una bendición. Lo que pasa es que Satanás, a través del pecado, contaminó el sexo. Podemos ver otro ejemplo. Y lo podemos encontrar en el libro de las Escrituras, ahí en la Torá, Sodoma y Gomorra. Cuando dice que habían dos ciudades que tenían un libertinaje sexual, muchos lesbianismo, mucho homosexualismo, había muchos pecados sexuales, eran dos ciudades que adoraban a falsos dioses, etcétera, etcétera. Y dice la escritura que Yahweh le habla a Abraham y le dice, voy a destruir la tierra, pero ahí está en sí mi sobrino Lot. Y Yahweh manda dos ángeles a buscar a Lot. Y muchos quizás conocen la historia. Pero ¿qué sucede? Por la maldad y el pecado que había en esas dos ciudades, Yahweh decide destruirla descendiendo fuego del cielo. Cuando la escritura dice que los dos ángeles fueron a buscar a Lot, dice que los hombres de diferentes edades vieron los ángeles y quisieron conocerlos a ellos. La palabra conocer es la misma que se usa en Génesis, yada, que significa tener intimidades sexuales. Ellos querían acostarse con los ángeles. Y Lot, dice la escritura, hace una locura. Dice, no toquen a los ángeles, a los ungidos de Yahweh. Les doy a mis dos hijas que son vírgenes a cambio. Y dice la escritura que ellos no quisieron las hijas vírgenes. Que para tener una hija virgen era algo muy valioso, porque en ese tiempo no había muchas mujeres vírgenes. Y dice la escritura que ellos insistían en tomar a los ángeles. Entonces ahí vemos otro ejemplo en la humanidad sobre la perversión sexual.
Entonces, siempre el pecado distorsionó el sexo. Entonces, cuando vamos recorriendo la historia, podemos ver que aun cuando Yahweh llama a Abraham, el padre de Israel, el padre de la fe, lo llama de la tierra babilónica, le cambia el nombre, lo llama Abraham, vemos que en el Génesis capítulo 24 dice que toma a Sara como su mujer. ¿Qué es tomar? Tener intimidad sexual. Una vez que tomó a Sara, ya fueron uno, ya fueron un matrimonio. ¿Por qué? Porque Yahweh permitió que Abraham tomara a Sara como esposa. Vemos que Sara luego no podía tener hijos. Pero Yahweh le habla y le dice, voy a darte un hijo que será descendiente tuyo y será llamado Isaac, etcétera, etcétera. Sara se ríe y luego pasan los años y la promesa no llega hasta que Sara le dice a Abraham, ¿por qué no tomas una sirvienta? Ya que no tenemos descendencia y ya que le faltaba la fe de que Yahweh lo que prometió pareciera que no le iba a cumplir, y tomó a una sirvienta de Egipto llamada Agar. Y cuando vamos a la historia, en ese tiempo existía la ley Hammurabi, que era uno de los reyes de la antigua Babilonia, de los caldeos, donde decía que la mujer que vos te cases, si es estéril, puedes tomar otra mujer para tener descendencia. Y así Abraham tomó a Agar y vino Ismael. Cuando dice la escritura tomó a Agar, ¿qué pasó? La tomó como esposa, intimidad sexual. Entonces, ese es el concepto bíblico en el matrimonio. Ese es el área sexual de una manera correcta, de tomar a una mujer o estar con un hombre que Yahweh permita para tomar un matrimonio, para hacer un matrimonio por medio del área sexual. Podemos ver otros ejemplos. Isaac con Rebeca. Isaac, el hijo de Abraham, dice que vio a Rebeca, se enamoró, llegó a ella y tuvieron intimidad y fueron un matrimonio. Podemos ver Jacob y Raquel. Él se enamoró de Raquel, tuvo que trabajar 7 años, donde su suegro le dijo, te voy a dar a Raquel, luego lo engaña y le da a Lea, la mayor, como esposa. Y luego él estaba tan enamorado de Raquel que vuelve a trabajar 7 años más hasta que toma a Raquel como esposa, pero Raquel era estéril. Entonces podemos ver varios ejemplos acerca de lo que es el matrimonio y lo que es el sexo en dos personas cuando Yahweh lo permite. Entonces, ¿por qué estoy dando estos ejemplos? Porque para entender siempre los temas tenemos que ir al origen. El sexo es una bendición, el sexo es algo que Yahweh nos dio y que Yahweh permite a quien conocer y llegar. Cosa que en la iglesia nos enseñaron, vos no le podés hacer nada, no le podés tocar, no le podés hacer nada hasta que te cases. Y saben que lo más importante es la bendición de Yahweh. No es un casamiento en una iglesia. No es un casamiento en un civil. Porque eso es religión. Y eso son cosas que el hombre ha creado. Y no estoy diciendo que no lo hagan. El que quiera hacerlo lo puede hacer. Pero sobre todo es la bendición de Yahweh. Y la bendición de Yahweh no es un cura, no es un pastor, es Yahweh. El que te bendice, el que te aprueba que vos podés estar con esa persona, con ese hombre o con esa mujer. Podemos seguir ejemplos. Vemos David tuvo a Salomón. Salomón dice que tuvo muchas mujeres, tuvo concubinas, tuvo esposas. Y Yahweh permitió que Salomón tuviera muchas mujeres, pero el error de Salomón fue tomar mujeres que no eran de Israel. Y se terminó desviando de la verdad de Yahweh, terminó haciendo imágenes, terminó haciendo la voluntad de sus mujeres y no la voluntad de Yahweh. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Podemos orar por nuestro
aquellos que no están casados, orar por su pareja, sea hombre o mujer, para que Yahweh nos una. Pero ¿qué es lo que sucede? Tiene que estar en el mismo camino. Tiene que amar a Yahweh, tiene que amar la luz, la verdad. ¿Por qué? Porque si no es yugo desigual. Y muchas personas se unen con personas que no están en la verdad, que no están en el camino, y luego vienen los problemas. Luego viene el yugo desigual. Podemos ver otros ejemplos. El ejemplo de Sansón en el libro de los jueces. Sansón era un hombre que tenía un don muy especial, que era su fuerza, y Sansón podía tomar mujeres israelitas. Pero Yahweh le dijo, cuidado, no tomes mujeres paganas. Termina tomando Dalila, y Dalila era filistea, era pagana, y termina descubriendo el secreto de su don, y así terminó Sansón. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Yahweh quiere que nosotros podamos tener un área sexual sana, que sea el sexo en nuestra vida bendecida, pero con la persona que Él nos ponga en el camino, que Él nos dé lo mejor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es, y estoy hablando de aquellos que no se han casado, no es que uno tiene que buscar en todo el mundo a ver dónde está el amado o la amada. Pedirle a Yahweh a aquellos que no se han casado, aquellos que no han conseguido su idóneo, su idónea, para que venga permitido por Yahweh, y una vez que Yahweh aprueba esa relación, ya se puede tener intimidad. Y todos en la iglesia nos han enseñado, sí, pero eso es fornicación, porque no se han casado. Y ahora voy a explicar qué es realmente la fornicación. Porque cuando Yahweh trae bendición y aprobación sobre dos personas, ya no hay pecado. Lo que pasa es que nos han enseñado tan mal, tenemos tan estructurada nuestra mente con las doctrinas que nos enseñaron en la iglesia, y al no entender realmente las escrituras, que terminamos creyendo en conceptos que no son de Yahweh. Por eso es importante entender el sexo. Entonces, el sexo no es pecado, el sexo no es malo, pero tenemos que entender que el sexo es una bendición cuando lo hacemos de la manera que Yahweh lo determina. Entonces, el sexo es para usarlo con la persona que Yahweh permita que nosotros estemos, sea hombre o mujer, y disfrutarlo. El sexo no es para disfrutarlo o hacerlo con otros hombres o varias mujeres, porque ahí sí es un desorden sexual. Por eso es muy importante tener cuidado con quién tenemos intimidad sexual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos intimidad sexual con alguien, todo lo que tiene la otra persona se transfiere a nosotros. Por eso hay que tener cuidado con este tema. Muchas personas, teniendo un desorden sexual, terminan enfermos, terminan con enfermedades, terminan mal espiritualmente, y muchas de ellas terminan claramente sus vidas destruidas por ese desorden. Y yo siempre doy un ejemplo. Tener intimidad sexual con alguien es como una esponja. ¿Qué hace la esponja? Absorbe, recibe todo lo que está a su alrededor. Si se mete una esponja en un agua, si se mete una esponja en un lugar donde hay algún tipo de líquido o hay algún tipo de suciedad, la esponja lo absorbe. Y el área sexual, el sexo, cuando tenemos con otra persona, pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que entender también, en el caso del hombre, y espero que se entienda lo que voy a decir, en el caso del hombre, el hombre tiene que entender algo. Cada vez que el hombre tiene intimidad sexual, y esto va para los hombres, cada vez que el hombre termina teniendo relaciones sexuales con alguien y termina eyaculando, termina desgastando energía. Y el hombre fue creado por Yahweh, obviamente, para tener intimidad sexual con la mujer y poder eyacular.
Pero hay hombres que están mal, desordenados sexualmente, que lo siguen haciendo en sí muy seguido con muchas mujeres, y eso va a traer problemas también de salud. ¿Por qué? Porque todo es un orden. Todo lo que tiene extremo es malo, tanto lo que llega al punto máximo o lo llega al punto bajo es malo. Todo lo que es extremo es malo. Entonces hay hombres que en diferentes países obviamente se les llama de diferentes formas, pero hay hombres, por ejemplo, que son solteros y son mujeriegos y andan con una mujer y con otra. Son personas que desgastan su vida. Y esa forma de desorden sexual, y esto está comprobado científicamente, trae envejecimiento rápido. Porque toda persona que tiene intimidad sexual y llega a la eyaculación, sea el hombre primeramente, porque el hombre desgasta más que la mujer, puede llegar a traer problemas de salud y envejecimiento rápido. Entonces, todo lo que Yahweh creó es de bendición. Lo que sucede es que el hombre o la mujer, bajo el pecado, termina distorsionándolo y termina complicándolo. Pero Satanás es tan astuto que él lo que quiere es que el sexo sea totalmente distorsionado. Hoy lo podemos ver. Hoy estamos ya en los últimos tiempos y podemos ver a través de los medios el desorden que hay. Ya en el área sexual, tanto en la vestimenta, tanto en la forma de ser, tanto en el hombre y la mujer, ya hoy hay diferentes tipos de términos sexuales. Entonces todo esto está obviamente planeado por Satanás y tenemos que entender algo importante. El sexo es una bendición y si lo hacemos en el camino de Yahweh podremos disfrutarlo y para nosotros va a ser un bien juntamente con la otra persona. Entonces es importante entender los desórdenes. Muchas personas están tan desordenadas sexualmente que terminan teniendo sexo con varias personas, quizás no con uno, con dos, con tres, y vemos que eso también tiene un desgaste físico que no se recupera fácilmente. Muchos pierden en sí la capacidad de memoria. Muchos empiezan a tener problemas tanto para estudiar, para comprender, la agilidad, la comprensión, etc. Entonces necesitamos entender lo que es el sexo y de qué manera hay que funcionar correctamente. Entonces vamos a avanzar y vamos a leer algunos versículos que Pablo habla acerca del área sexual. Y Pablo aconseja y dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, bueno es para el hombre no tocar mujer. Bueno sería, está dando un consejo, no es un mandamiento. Bueno sería que el hombre no toque mujer. ¿Qué es no tocar? No tener intimidad sexual. Por razones de los inmorales, ¿quiénes son los inmorales? Los que practican el sexo desordenadamente, los que hacen desordenado el área sexual, por razones, que cada uno tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido. Entonces Pablo está aconsejando a los hermanos de Corinto, la congregación de Corinto. ¿Por qué? Porque ahí se nota que se acostaban entre ellos, hombres con varias mujeres, mujeres con varios hombres. Que cada uno, a ustedes hombres, les recomiendo no toque mujer, quédense solo como yo, dice, porque yo tengo un don, el don de continencia, no tengo deseo sexual. Pero no todos tienen mi don, dice Pablo. Entonces yo les recomiendo, no anden ahí haciendo cosas que no tienen que hacer, tomen una mujer, escojan una mujer, que obviamente sea una mujer de Yahweh, una mujer que esté en el camino y que la mujer también tome un marido. Entonces Pablo recomienda, si se pueden quedar solo, se quedan, pero si no, cásense. Ahora, cuando nos casamos, tenemos que saber con quién nos vamos a casar, que tiene que caminar en el mismo camino.
Si yo amo a Yahweh y la mujer que escogí no ama a Yahweh, no va a funcionar. Si yo amo la verdad y caminar en la luz y ella ama las tinieblas y caminar en la mentira, no va a funcionar. Entonces Pablo sigue diciendo, Colosenses 3:5, dice Pablo, cuidado hermanos, que los miembros de su cuerpo, ¿cuáles son los miembros de su cuerpo? La parte íntima del hombre y la parte íntima de la mujer. Que sus miembros de su cuerpo estén muertos a la fornicación. Y acá hay algo que tenemos que entender. Cuando vamos a Google o vamos a algún tipo de diccionario, la palabra fornicación no es una palabra en el hebreo. Primero, es una palabra que viene del latín, que significa fornicare, que significa tener relaciones sexuales con alguna ramera, prostituta o antes del casamiento. Ese es lo que dice el diccionario, lo que dice la palabra en latín. Pero la palabra fornicación, correctamente, su significado no está diciendo tener intimidad sexual entre matrimonios, sino está hablando de desorden sexual. Y nosotros tenemos tan metido en nuestra cabeza que la fornicación es tener relaciones antes de casarme. Y eso es errado, hermanos, porque ya lo hemos visto recién en las Escrituras. Entonces, Noé, cuando hablamos del tiempo de Noé, cuando hablamos del tiempo de Adán, cuando hablamos del tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando hablamos de los tiempos del antiguo pacto, y muchos pueden decir, sí, pero eso fue el antiguo, ahora estamos en el nuevo. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la fornicación es desorden sexual. Lo vuelvo a decir. En la iglesia nos han enseñado. Bueno, Yahweh los unió a ustedes. Bueno, ustedes tienen que orar durante 6 meses, 1 año, a ver si es de Yahweh y después se casan. Eso es un gran error. Porque cuando alguien conoce a la persona que Yahweh te da, estamos hablando en el camino de Yahweh. Fuera del camino es otra historia. Yo estoy hablando de aquellos que conocen a Yahweh, su palabra y su verdad. Porque el que camina fuera de Yahweh tiene otros conceptos, otros valores, ve la vida de otra manera. Pero yo estoy hablando de los que caminan con Yahweh, los que buscan a Yahweh, los que buscan su palabra, los que tienen a su espíritu, los que conocen la verdad, los que tienen al Mesías. A eso me refiero. Si Yahweh te da a una persona y te une a una persona, tenés que ya proyectar formar una familia, pero esa unidad se logra a través de la intimidad sexual. Y muchos hermanos en sí han sido lastimados terriblemente. ¿Por qué? Porque quieren estar juntos, porque quieren proyectar, quieren formar una familia y le decían que no, que tienen que orar hasta que Yahweh confirmara. Yahweh tiene que confirmar al corazón de esa mujer y al corazón de ese hombre, no a través de un pastor o a través de un líder o de un siervo. ¿Por qué? Porque muchos ministros, pastores, denominaciones e iglesias han lastimado a tantos jóvenes, a tantas personas que se han terminado separándose. O aún en unos casos termina habiendo una tercera o un tercero y se termina separando todo y todo lo que quizás el padre quería con ellos dos se termina perdiendo. Entonces cuando Pablo está hablando de fornicación, está hablando de desorden sexual. Cuando Pablo dice, si se pueden quedar solos, está bien, mejor. Se van a ahorrar un montón de dolor de cabeza. Porque así dice Pablo. Pero, si no, tomen a una sola mujer y formen una familia. Y luego que dice, no anden con impurezas sexuales. No anden con pasiones desordenadas. ¿Qué es eso? Fornicación. Fornicación es cuando es un desorden sexual. No cuando uno tiene intimidad con la persona que Yahweh te dio. ¿Por qué? Porque si Yahweh te dio una persona para formar un matrimonio, una familia, es porque Yahweh lo aprobó, le dio la bendición. Y muchos pueden decir, sí, si Yahweh me dio la persona, pero yo lo puedo hacer recién cuando me case. Error. Porque el casamiento es una institución creada por el hombre.
Lo que acá es importante es la bendición de Yahweh. ¿Y cómo sé si Yahweh me dio la persona? Bueno, eso lo vas a descubrir si tienes intimidad con Él, si hablas con Él, si tienes una intimidad con su espíritu. Él te va a decir, Él es para vos, ella es para vos. Y a partir de ahí tienen que conocerse en todas las áreas. Porque uno de los errores que cometen muchas parejas, noviazgos, para llegar al matrimonio, es que se conocen el área sexual cuando se casan. Se conocen en intimidad sexual cuando se casan. Y resulta que él es una persona totalmente activa, una persona totalmente caliente en el área sexual, y ella es un cubito de hielo. Y ese matrimonio no va a funcionar, no va a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque él anhela tener una mujer que se activa con él, pero a la mujer no le interesa esa área. Entonces, tarde o temprano, ese matrimonio no va a funcionar. Puede pasar al revés. La mujer puede ser activa, pero el hombre no. Y el área sexual, y escúchame bien lo que voy a decir, el área sexual en un matrimonio, en una pareja, en una familia, en un matrimonio, es el 50%. Es el 50%. Un matrimonio tiene varias columnas. La base principal es Yahweh, obviamente. Es su espíritu. Como dice Eclesiastés, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Si Yahweh está en el medio de las dos personas, eso es lo más importante. Pero dentro de las columnas que rodean el matrimonio, la comunicación, el respeto, el amor, todas son columnas que son importantes, pero el sexo es muy importante. Y no estoy diciendo que cuando se peleen lo arreglan sexualmente. Cuando discuten, no, porque así no funciona. Si hay alguna discusión, alguna pelea o algo, se sienta y se habla. Otro error, y esto lo he dado mucho en los matrimonios. Si vos te casás, si te juntás, si formás familia con alguien que no habla, vas a tener problemas. Si vos sos de hablar y si te pasa algo que no te gustó y lo hablás, lo largás, y la otra persona no habla nunca, vas a tener problemas. Entonces esto pasa lo mismo en el área sexual. Si la otra persona no le gusta el área sexual y cada vez que vos querés estar con él, con ella, y eso es algo que Yahweh nos dio como una bendición, la persona no quiere, vas a tener problemas. ¿Y qué va a pasar? Ya sabés lo que va a pasar. Satanás es astuto. Y Satanás va a enviar una tercera persona. ¿Para qué? Para que el pecado entre en ese matrimonio, para que el pecado entre en esa familia y sea destruida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquel que está en la verdad de Yahweh, obviamente puede vencer la tentación. Pero eso está mal, porque un matrimonio tiene que tener intimidad sexual. Y es una de las bases más importantes en un matrimonio. Entonces, cuando Pablo está hablando acá en Colosenses, dice, hermanos, cuidado, guarden la intimidad sexual, su elemento sexual. Tengan cuidado, y voy a hablar así abiertamente, tengan cuidado dónde lo ponen. ¿Dónde ponen? Cuidado, cuidado con las impurezas. ¿Qué es impureza sexual? Es cuando tienen intimidad sexual con algo que no es natural. Hay personas que tienen intimidad sexual con sus animales, mujeres, hombres, se acuestan con sus animales. Eso es zoofilia. Tener intimidad sexual con un animal. Hay personas que están endemoniadas y van a lugares como donde están los cuerpos muertos y tienen relaciones sexuales con muertos. Y podemos ver diferentes tipos de áreas de esa magnitud. Pasiones desordenadas es tener intimidad sexual. Quiero tener sexo con 2, 3, 4 mujeres, 2, 3 hombres, o un hombre que sea así, un hombre que sea allá, fantasías. Todo eso son desórdenes sexuales. Y luego dice Pablo, idolatría. Ahora, ¿qué tiene que ver la idolatría con los desórdenes sexuales? ¿Y qué tiene que ver la idolatría con la fornicación? Hay personas que tienen problemas en su área sexual, donde no pueden vivir sin sexo.
termina siendo una idolatría también para ellos. Hay personas que son enfermas en el área sexual. Y esas personas obviamente no están bien, psicológicamente y espiritualmente. Entonces, Pablo está hablando de desórdenes sexuales y la fornicación es un desorden sexual. La fornicación no es tener intimidad sexual con la persona que Yahweh te dio antes que vos vayas a una iglesia o un registro civil. Ahora miren lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 15, versículo 19. Del corazón viene el pecado, vienen las maldades, vienen los adulterios y vienen las fornicaciones. No está hablando de fornicación, de fornicaciones, de desórdenes sexuales. 1 Corintios 6, 18 dice Pablo, huyan de la fornicación, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Si Yahweh me dio a la mujer que yo necesito, o Yahweh te dio al hombre que vos necesitas, y ya Yahweh los unió y ya van a formar una familia, ya pueden tener intimidad porque no están pecando, porque tienen la aprobación de Yahweh. Cuando uno hace una ceremonia o una reunión con la familia, con el pastor, con el moreo, con quien sea, está firmando el compromiso que hicieron los dos delante de Yahweh. Pero ya, una vez estando unidos, ya está aprobado por Yahweh. Entonces eso no es fornicación. La fornicación, dice Pablo acá, que es desorden sexual y que estás pecando contra tu propio cuerpo. Y hay algo que tenemos que entender, hermanos. Uno dice, ay no, pero yo me quiero casar en la iglesia para que el pastor me dé la bendición. El pastor no te da la bendición. El cura no te da la bendición. El roé, el moré, como quieras llamarlo, no te da la bendición. Si yo te caso, no te doy la bendición. El que te da la bendición es Yahweh. El que te da la aprobación es Yahweh a través de su espíritu. Entonces tenemos que entender esto. Y para llegar al compromiso delante de Yahweh, delante de los testigos, tienen que conocerse en todas las áreas. ¿Para qué? Para que Satanás luego no tome ventaja. Porque si ustedes no se conocen en todas las áreas, después vienen los problemas. Ahora miren lo que sigue diciendo Pablo, 1 Corintios 6, 13. El cuerpo no es para la fornicación. Explíquenme a aquellos que creen que la fornicación es tener intimidad sexual entre el matrimonio. Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para fornicación. ¿Qué está diciendo? No pueden tener intimidad sexual con nadie entonces. El cuerpo no es para fornicación. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Del desorden sexual. El cuerpo que ustedes tienen, la parte íntima sexual, no es para desorden sexual, sino para nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Sino para nuestro Padre Celestial, es para ser como Él nos manda. De una manera ordenada, poder entender el área sexual. Entonces, ¿qué es la fornicación? Y acá quiero explicar bien. La fornicación es un desorden sexual de donde lo mires. La fornicación no es tener intimidad con la persona que Yahweh te dio, aun si todavía no estás casado. Las iglesias han condenado a muchas parejas por vivir juntos sin estar casados. Y eso es algo que tenemos que entender algo. Si Yahweh los unió, si Yahweh los juntó y viven en un lugar y tienen hijos y no están casados por iglesia y por civil, no están pecando delante de Yahweh. Pero sí están pecando delante del hombre. Porque el hombre juzga, el hombre critica. Ahora, ¿pueden vivir dos personas sin estar casados y Yahweh no los unió? Sí. Sí, puede pasar. Por eso yo claramente, cuando doy los estudios del matrimonio, del divorcio, hablo claramente de este tema. Lo que Yahweh unió, solo Yahweh lo puede separar. Pero hay matrimonios que Yahweh no los unió. Entonces sí se pueden divorciar. El divorcio no es pecado. Ya lo he explicado en varios estudios en el canal de YouTube, Eric Teixeira, Ministerio de Hacienda Antigua,
Ahí lo pueden ver. Y explico bien todos estos temas. Cuando Yahshua dice a los judíos, a los religiosos, solo por causa de adulterio pueden divorciarse, le estaba diciendo, ustedes no se pueden casar y divorciarse cuando ustedes quieren, solo por algo grave como adulterio. Y si no hay perdón y no hay reconciliación, ahí sí ustedes pueden divorciarse. Pero lo que Yahweh unió, no lo separa el hombre. ¿Quién lo puede separar? Solo Yahweh. Solo Yahweh te puede separar. Y solo Yahweh puede unir a dos personas y puede darle la aprobación. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Y de qué basa esto? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es la base de todo? Intimidad con el Padre. Si vos tenés intimidad con el Padre y el Padre te dio a tu pareja, a tu idóneo, a tu idónea, vas a entender que Él te da la aprobación. Entonces ya podés ser una con Él. Aunque todavía no llegues adelante de los testigos, dar testimonio que son un matrimonio delante de Yahweh. Tenemos que salir de la religión, tenemos que salir de doctrina de hombres, tenemos que salir de juzgamiento de pastores religiosos que han lastimado a miles y miles de personas en el mundo entero. Yo podría dar mi testimonio tranquilamente, y lo he dado mucho cuando he dado la serie de estudio de la familia. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos juzgar y el que no tiene que juzgar es el hombre. Solo Yahweh puede juzgar las almas. Entonces cuando hablamos de sexo, el sexo es una bendición. Y cuando Yahweh nos une con alguien, ya nosotros podemos conocernos en todas las áreas. Porque para llegar a dar testimonio de este matrimonio que el Padre ha permitido que dos personas se unan, tenemos que estar unidos y conocernos en todas las áreas. ¿Para qué? Para que sea un matrimonio firme, para que sea un matrimonio estable y Yahweh esté en el medio, para que sea un matrimonio que luego cuando Satanás ataque no pueda entrar en ninguna de las áreas. Por eso sigue diciendo Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Yahweh es nuestra santificación. Apártanse de la fornicación, apártense del desorden sexual. Entonces, la fornicación es un desorden sexual que viene del latín, donde Roma impuso la fornicación como pecado antes de tener intimidad sexual, antes de un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Roma obligaba a las parejas a casarse. ¿Para qué? Para luego tener un dominio, un control de la sociedad, un control económico, religioso, político, etc. Yahweh nunca prohibió la intimidad sexual en las personas. No hay. Solamente en la Torá, en el libro de Levítico, vemos en sí pecados sexuales. Y eso lo vamos a ver mañana con la segunda parte de esta serie de estudio, pecados sexuales. Entonces, fornicación es un pecado, pero es cuando es un desorden sexual. No cuando ya Yahweh te unió a tu hombre o tu mujer y son una sola carne. Entonces, esto es un término que nosotros tenemos que entender. Mateo 15:19 nos habla de todos los pecados que salen del corazón. Y aún la fornicación es un desorden sexual. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Y Pablo sigue hablando que la fornicación es un desorden sexual, es una inmoralidad sexual y está hablando claramente de muchos tipos de pecados, como qué, como difamadores, que son mentirosos, como borrachos, estafadores, avaros, idólatras, y está hablando también de aquellos que son afeminados.
Y el afeminado también es un desorden sexual, como el homosexualismo y el lesbianismo. Entonces Pablo en Corinto, en la congregación de Corinto, claramente está hablando de desórdenes sexuales. No hay ningún versículo que Pablo diga, no, tener intimidad sexual antes de un matrimonio es pecado. No hay ningún versículo que nos diga, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Ahora, tenemos que entender algo. Tenemos que ver la fornicación en la parte profética. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, nos habla de la gran ramera. Dice que es la madre de todas las rameras y la ramera se refiere a las religiones. La gran ramera se refiere a Roma, porque de Roma salieron todas las gran rameras, las religiones, perdón. Y Roma, que es la bestia, que es la gran Babilonia, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, habla de que es la gran ramera, la que fornica con las naciones. Entonces, la fornicación es desorden sexual. Dice que bebe el vino en esa copa cáliz de oro, que es la Iglesia Católica que usa. Esa mujer sentada en la bestia es la Iglesia Católica sentada en el Vaticano, sentada en Roma, bebe la sangre de los mártires, de los inocentes. Y dice que fornica con las naciones. Apocalipsis 18:3 dice, todas las naciones han bebido el vino de su fornicación. ¿Por qué? Porque se entremezcla entre las naciones, hacen negocios turbios, hacen maldades, hacen en sí cosas que no son agradables a Yahweh, y dice que fornican con los reyes de la tierra juntamente con ella. El juicio de la gran ramera claramente dice que está sentada en muchas aguas que representan las naciones y con ella reyes que representan los presidentes de toda la tierra y cometieron actos inmorales, actos de fornicación, y todos los habitantes de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. ¿Qué quiere decir los habitantes? Que fueron partícipes. Entonces, cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de impurezas sexuales, de desórdenes sexuales. Y tenemos que seguir viendo algunos ejemplos. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:13. Dice, cuidado, hermanos, cuidado, porque el cuerpo no es para fornicación. Ahí vemos otro ejemplo. Si la fornicación sería tener intimidad sexual con la persona que Yahweh te dio antes del matrimonio, entonces no puede tener intimidad sexual con nadie. Dice, el cuerpo no es para fornicación, sino para bendición. ¿Qué está diciendo? Para hacerlo de manera correcta. El sexo es para hacerlo de manera correcta con la persona correcta, no para poner tu aparato sexual, sea hombre o mujer, en cualquier lado. Eso es lo que está diciendo Pablo. 1 Corintios 7:2 dice Pablo, miren lo que dice Pablo, miren lo que dice Pablo. Hermanos, cuidado con las inmoralidades sexuales. Cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Cuidado. Tengan presente, dice Pablo, que los miembros de su cuerpo sean muertos para fornicación. Acá vemos otro ejemplo. Colosenses 3:5. Que sus miembros estén muertos, es decir, no funcionen para la fornicación, para el desorden sexual, no para tener intimidad sexual con la persona que Yahweh te dio. Entonces vuelvo a decir, tenemos que entender muy bien este tema. Mire lo que dice Efesios 5:3, y podía dar muchísimos más versículos. Pablo habla mucho de este tema. Efesios 5:3 dice, hermanos, andemos como hijos de la luz, andemos en amor, pero cuidado con la fornicación. Cuidado. Cuidado con toda impureza sexual, cuidado con toda avaricia, porque ningún fornicario entrará en el reino de los cielos.
Ahora, vamos a analizar esto. Si alguien tiene intimidad sexual con la persona que Yahweh te dio antes del casamiento, ¿te vas a perder por el pecado de la fornicación? Supuestamente. Si todos somos pecadores, ya Yahshua nos limpió con su sangre preciosa, pero todos los días cometemos errores. Pero ¿quién es el fornicario? Es el que practica el desorden sexual. ¿Quiénes son los que no van a entrar al reino de los cielos? Los que practican la fornicación, el adulterio, la borrachera, la orgía, la borrachera, la maldad, la iniquidad, el homicidio. Los que practican, los que viven haciendo en sí la fornicación, el desorden sexual. Son dos cosas diferentes. Por eso dice Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Yahweh es nuestra santificación. Si ustedes tienen el área sexual, si tienen el aparato sexual, úsenlo correctamente. Y cuando ya tengan la persona que Yahweh les dio, ahí pueden disfrutarlo. Y pueden ordenarse, pueden llegar a recibir obviamente la aprobación de Yahweh y delante de testigos dar testimonio que ya forman un matrimonio, para luego formar una familia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pablo dice, lleven siempre el camino de la santificación, apártense de la fornicación, que cada uno tenga su propia esposa, su propio esposo. Entonces ahí vemos el desorden sexual, cuando se refiere a fornicación. No caminen en pasiones desordenadas, como los paganos que no conocen a Yahweh. Entonces tenemos que entender que cuando Yahweh también le da la Torá a Israel, y eso lo vamos a ver mañana, ellos venían con prácticas de desórdenes sexuales, porque Egipto, para aquellos que conocen la historia de Egipto, ellos practicaban desórdenes sexuales. Ellos practicaban fornicación, adulterio, lascivia, orgías, etcétera, etcétera. Entonces, Yahweh pone su Torá y Pablo entendía muy bien la Torá y le decía, cuidado, cuidado con lo que hacen. No sean personas que tengan desórdenes sexuales, que tengan pasiones desordenadas, que tengan inmoralidad sexual, sino que tengan un orden y que el sexo lo puedan usar y el aparato íntimo sexual que ustedes tienen lo puedan usar correctamente. Por eso dice Pablo, 1 Corintios 7, dice, hermanos, mejor cásense con una persona que sea correcta y no estén quemándose, no estén fornicando, no estén acostándose con una, con otra, con otro, con otro, tengan una sola mujer. Pablo aconseja, pero si pueden, quédense solos como lo he quedado yo, que tengo el don de continencia. Sin embargo, cuidado, porque no todos pueden llegar a tener el don que tengo yo. Mejor es casarse que estar quemándose. Entonces, ¿qué es la fornicación? Desorden sexual. No tener a un solo hombre o a una sola mujer que Yahweh te dé, que esté bajo la bendición y poder disfrutar el área sexual. Entonces, la fornicación es un pecado, pero no es tener intimidad sexual con la persona que Yahweh te da ante el matrimonio, sino que es el desorden sexual. Ahora, quiero entrar ahora a otro pecado que se le conoce como el adulterio, para poder cerrar esta serie de estudio el día de hoy. Entendemos bien qué es el sexo, entendemos bien para qué funciona, de qué manera tendríamos que hacerlo y entendemos bien lo que es la fornicación. Ahora, ¿qué es el adulterio? El adulterio es tener relaciones sexuales con alguien ya estando casado. Es decir, tener intimidad sexual no con tu esposo, no con tu esposa, sino con una tercera persona. Eso sí es adulterio. Adulterar es contaminar. Es agregarle algo a lo que ya está. Es contaminación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un hombre está casado con una mujer o una mujer con un hombre, adultera
es contaminada, es contaminado con esa tercera persona, y luego el esposo va a la casa, la mujer va a la casa, tiene intimidad sexual con su esposo, con su esposa, y se contamina. ¿Por qué? Porque fue una sola carne con esa persona que adulteró y luego le transmite todo a esa persona. El adulterio es muy grave. Es un pecado que tiene consecuencias aún más graves que la fornicación, que es el desorden sexual. El adulterio puede traer ruina a un matrimonio, a una familia, puede traer enfermedades, puede traer ataduras espirituales. Porque si el hombre va y se acuesta con una mujer que está en el ocultismo, que está en el satanismo, que está en la oscuridad, queda endemoniado. Y luego va y tiene intimidad con la mujer y le contamina. Entonces hay que tener cuidado con lo que es el adulterio. La Biblia nos habla también del adulterio, el adulterio físico, que es de un matrimonio, y el adulterio espiritual. Yahweh le ha dicho a Israel, ustedes han adulterado, se han en sí mezclado con otros dioses. Ustedes han adulterado espiritualmente. Por eso Yahweh divide a Israel luego en dos casas. En uno de los mandamientos tan importante como los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 14, Yahweh dice, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo. Y Yahshua dice, si deseas ya una mujer en tu corazón, ¿en qué es desear tener intimidad sexual? Y si no es tu mujer, estás pecando. Deuteronomio 24, versículo 1, dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por algo que hizo o por algún motivo que sea grave, puede darle carta de divorcio. Pero si la mujer no se divorcia de su marido, no le da carta de divorcio y se acuesta con otro hombre, ya adulteró. Podemos ver el ejemplo de la mujer adúltera. La encontraron justo en el mismo, dice la escritura, en el mismo acto de su adulterio y la querían apedrear, porque una de las leyes en la Torá decía que había que apedrearla. Y Yahshua la perdonó. Vete y no peques más. En otras palabras, vete y no sigas cometiendo adulterio, no sigas pecando. Ahora, el adulterio es un pecado que Yahweh perdona. Si hay arrepentimiento, una de las partes que fue afectada puede perdonarlo, puede perdonarla. Lamentablemente, acá vemos otro tema dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones que juzgan, que critican. El hombre señala, el hombre critica, el hombre derrama juicio sobre los pecados. Y el adulterio es un pecado más. Lo que pasa con el adulterio es que tiene consecuencias graves. Igual que la fornicación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El adulterio es como mentir. El adulterio es como robar. El adulterio es como desear algo que no es tuyo. ¿Cuántos pastores, ministros, congregaciones pecan todos los días? Y un ministro, un pastor que adultera, que comete un gran error, pero es un pecado que tiene graves consecuencias, pero es un pecado más. Todos los pecados son iguales. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No, adulteró el pastor, el ministro, el siervo. Es imperdonable. Lo mismo pasa con un divorcio. No se divorció el pastor, se divorció el ministro. Es imperdonable. Eso es lo que dice el hombre. Pero si el hombre se arrepiente o la mujer se arrepiente de corazón, Yahweh lo perdona. Entonces tenemos que salir de la religión. Tenemos que salir de esta mentalidad encarcelada, estructurada y religiosa. Porque el adulterio es un pecado que tiene graves consecuencias, pero aún puede haber perdón, puede haber reconciliación y puede haber bendición después de un adulterio. Ahora, yo siempre digo que cuando uno ya está en un matrimonio, ya está solidificado, en una familia, hijos, y hay adulterio, es porque el área sexual no está funcionando. Por eso vuelvo a decir, cuando alguien se casa con alguien, tiene que conocer muy bien el área sexual de esa persona, porque si no hay conexión sexualmente, yo les aseguro, les firmo que de acá a poco tiempo va a haber adulterio. No sea el hombre o sea la mujer.
¿Y por qué digo esto? Porque somos seres humanos y tenemos necesidades. Y para poder estar con alguien, tenemos que estar bien en Yahweh, en su verdad y firmes en todas las áreas de nuestra vida. Por eso tenemos que entender bien el concepto de adulterio. Si hubo adulterio, es motivo, Mateo capítulo 5, es motivo de divorcio. Pero si hay arrepentimiento genuino y hay perdón de la parte afectada, puede haber reconciliación. Pero si no, ya cuando el matrimonio ya no va más, ya intentaron muchas veces, ya buscaron la manera para poder reconciliar y restaurar el matrimonio y no lo hay, y hay adulterio, y adulterio, o una de las personas ya tiene otra familia, etcétera, etcétera, se terminó. Y si Yahweh los unió, que Yahweh pueda decir, listo, es tiempo de que se divorcien. Y viene el divorcio y se empezará de nuevo. Entonces el adulterio es un tema muy, muy difícil de vivir, de experimentar, y que muchas veces el hombre juzga, el hombre critica. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver lo que dice Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 2. Pablo dice, si la mujer está casada con un hombre, una mujer está casada por un hombre y muere, puede volverse a casar. Es decir, es aprobado por Yahweh si una mujer queda viuda o un hombre queda viudo, se puede volver a casar. Ahora, si Yahweh unió a un hombre y una mujer y uno de los dos se quiere divorciar, Yahweh tiene que aprobar ese divorcio por X situación. Y si Yahweh lo aprueba, ese hombre o esa mujer tiene la posibilidad de formar otra vez una familia. Claro que sí. No es pecado volverse a casar. Entonces tenemos que entender bien el contexto del adulterio. Por eso dice claramente que todo aquel que se divorcia, en el caso de la viuda o el viudo, puede volverse a casar. Pero claramente tenemos que entender que una persona puede volverse a casar, pero tiene que entender con quién se va a casar. Por eso dice Salomón ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 32, el que comete adulterio no tiene entendimiento y destruye su alma y destruye a los demás. El que comete adulterio no tiene entendimiento, no se da cuenta de lo que está haciendo. No tiene noción de lo que puede llegar a pasar. Entonces yo siempre digo que un matrimonio haya adulterio es porque ya no funciona como tendría que funcionar. Por eso si vos tenés pensado formar familia, formar pareja, el área sexual es muy importante en un matrimonio. Por eso dice Hebreos 13:4, los adúlteros y los inmorales sexuales los juzgará Yahweh. No lo va a juzgar el pastor, ni el líder, ni el roé, ni el siervo, ni nadie. Nadie puede juzgar a alguien que cometió adulterio. Nadie. Hay que orar para que Yahweh pueda obrar sobre ese hombre, esa mujer, ese matrimonio, si puede haber restauración. Y si no hay restauración, que cada uno pueda seguir su vida en el camino de Yahweh y volver a formar familia si es la voluntad de Yahweh. Entonces, para poder terminar este mensaje en esta primera etapa de la serie de estudios de los pecados sexuales, 1 Juan 1:9 dice Juan, si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Que vos puedas ahora, ahí donde estás, si estás delante de tu familia, buscar un cuarto, un lugar, estar a solas, y entregarle tu sexualidad a Yahweh. Entregar tu área sexual a Yahweh. Y pedirle perdón por todas las cosas malas que hiciste. Y si estás con tu esposo, con tu esposa, con tu matrimonio,
oren y pidan a Yahweh en el nombre de Yahshua que santifique su área sexual. Y que puedan entender qué es fornicación y que puedan entender qué es adulterio. Y si hubo adulterio en su matrimonio, es tiempo que se pongan a cuenta y se arrepientan de sus pecados. Porque Yahweh es fiel y justo para perdonarlos de todos sus pecados, pero Yahweh no juzga si hay arrepentimiento. Yahweh va a juzgar si hay pecado y si no hay arrepentimiento. Entonces, si te arrepentí de corazón, si hiciste algo malo, ponte a cuenta delante de Yahweh. Pon a cuenta tu matrimonio delante de Yahweh. Entonces, vamos a cerrar este mensaje hoy y pudimos ver hoy mucha información, muchas verdades de Yahweh sobre el sexo, sobre la fornicación y sobre el adulterio. El sexo es una bendición que debemos aprovechar y debemos disfrutar de la manera correcta. Y la fornicación es un pecado sexual que no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron, sino que es un desorden sexual y es un pecado como el adulterio. Tienen grandes consecuencias, pero son pecados aún como otros. Entonces mañana vamos a estar con otro mensaje y vamos a cerrar esta serie de estudio y vamos a ver los pecados sexuales. Vamos a ir a la Torá, vamos a ir a la palabra de Yahweh y vamos a entender qué es pecado sexual. ¿Qué cosas están mal delante de Yahweh? Muchas veces nosotros, como ignorantes, como en las iglesias o en las congregaciones, nos han enseñado mal, entonces tenemos conceptos cerrados de pecados sexuales. Voy a estar hablando también de la intimidad sexual en un matrimonio, en la intimidad sexual en dos personas, qué cosas están aprobadas y qué cosas no, con respecto al sexo oral, al sexo anal y tantas cosas que muchas parejas hacen, como hay personas que usan aparatos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces mañana va a ser un mensaje que vamos a tocar estos temas, va a ser bastante profundo y vuelvo a decir, la idea es que no haya menores escuchando estos mensajes y que son mensajes muy importantes de entender. Tanto la reunión o el mensaje de hoy como mañana, al finalizar la serie de estudio, todas las mujeres que tengan dudas o preguntas directamente pueden mandar un mensaje al número del ministerio y yo voy a estar delegándole a una hermana del ministerio que ella está capacitada, que es una persona que tiene mucho conocimiento y es madura, para poder aconsejarla bien. Porque estos temas, en el caso de las mujeres, se tiene que hablar con mujeres. En el caso de los hombres, me mandan un mensaje al número del ministerio y yo estaré contestándoles. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Todo lo que el Padre ha hablado ha sido de gran bendición. Espero que haya sido de bendición a tu vida y edificación. Estaremos mañana, 18 horas Argentina, con la segunda parte sobre pecados sexuales. Así que nos vemos. Comparte este mensaje porque mucha gente necesita escuchar estas verdades y entender y ser restaurados en la área sexual. Yahweh te bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones. Shalom.